Listo, entonces comenzamos. Las ventajas a destacar son el hecho de que sea gratuito, la facilidad de permitir en la mayoría de los casos la presentación telemática de la reclamación y la seguridad de tener establecidos unos plazos para emitir una resolución. Cualquier queja o reclamo que hagamos no nos la deben cobrar, es totalmente gratis. ¿Cuáles son las pautas para la gestión de quejas y reclamaciones? Las pautas a seguir para la gestión de las quejas y reclamaciones del cliente son control de la situación. Entonces, tanto la empresa como el cliente no deben sulfurarse, sino tener un control y llegar a un acuerdo. Segundo, exposición de la queja y reclamación. ¿Por qué el consumidor, el usuario o el cliente está haciendo esa queja o reclamación? Tercero, resumen o reformulación del problema. Entonces, mirar en dónde puede haber la solución. Cuarto, tomar la palabra. En el caso, pues ahí es la palabra tanto de la empresa como del cliente. Ofrecer una solución. Quien tiene que ofrecer la solución es la empresa porque el cliente está insatisfecho. Disculparse, se tiene que disculpar la empresa. Y si de pronto el cliente fue agresivo, también tener una disculpa. Séptimo, comprobar si se ha satisfecho al cliente. Entonces, mirar si el cliente con la solución que le dieron quedó satisfecho. Octavo, soluciones si el cliente no queda satisfecho o no estuviera de acuerdo con nuestros argumentos. Entonces se tiene que mirar si el cliente realmente quedó satisfecho con la solución que le dio la empresa. Y el paso final es que haya quedado arreglado el problema o simplemente volver a buscar una solución. Listo, entonces vamos a ver el control de la situación. Observar al cliente para actuar en función de su estado. Cliente agitado, nervioso o agresivo. Llevaremos al cliente a un lugar privado para no causar mala impresión de la empresa a los demás clientes, mostrándole respeto y hospitalidad. Entonces, si hay clientes de verdad que son muy agresivos, pues es mejor que los demás clientes ni se enteren de lo que está pasando. El cliente no alterado. Actuaremos igual que antes o gestionamos la queja o reclamación en el punto de venta para mostrárselo a los demás clientes y que observen la buena gestión que realizamos. Entonces, si el cliente pues es fácil llevarlo, mucho mejor. Exposición de la queja o reclamación. Una vez controlada la situación, escuchamos al cliente sin interrumpirle, de forma que se desahogue y exponga el problema. Incluso tomamos nota, ya que con esto conseguimos dar la impresión de mostrar más interés por el problema. En todo momento se presta atención y se da señales o gestos que así lo indican. Entonces, debemos estar muy atentos de lo que el cliente dice para así saberle responder. Resumen o formulario del problema. Una vez terminada la exposición del cliente, haremos un pequeño resumen separando los hechos objetivos de las emociones generadas por su alteración. Con lo anterior conseguiremos demostrar nuestro interés por el problema del cliente y que lo hemos comprendido a la perfección. Entonces, antes de llegar como a cuestiones legales, es mejor darle una buena solución al cliente. Tomamos la palabra. Si por la alteración de la conversación inicial por parte del cliente no se ha obtenido muy bien la información ni de manera ordenada, se realizarán. Sí, señora. Listo, gracias. Se realizarán preguntas ordenadas sobre la queja al cliente. Entonces es donde tenemos que tener la habilidad de las preguntas y respuestas que le vamos a dar al cliente. Utilizaremos un tono de voz bajo y calmado, hablando despacio. No podemos hablar tan fuerte como el cliente lo hace. Preguntas frecuentes: ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién ha ocurrido? Entonces, nosotros preguntarle al cliente qué fue lo que pasó, por qué él está insatisfecho y por qué él está presentando esa queja. Ofrecer una solución. Analizar las cuestiones realizadas al cliente para obtener la información necesaria. Se intenta buscar una solución al problema propuesto en la reclamación.
se supone que la empresa es la que tiene que solucionarle al cliente insatisfecho porque tiene esa, esa queja. Disculparse, formular la queja o reclamación, estas pueden ser justificadas o no. Si no es justificada, haremos ver al cliente que es un error, evitando expresiones que causen rechazo. Por ejemplo, eso es mentira, no se ha enterado bien. Le presentamos datos objetivos para que se dé cuenta del error. Por ejemplo, mostrarle la legislación vigente, copias de la factura. Entonces al cliente no lo podemos tachar de mentiroso, sino tener objetivos verificables de que digamos que nosotros tampoco tuvimos el error o la empresa. Si es justificada, haremos ver al cliente que asumimos la responsabilidad del error, aunque lo creara un compañero o nuestro proveedor. En ningún caso se echará la culpa a otro departamento, ya que el cliente busca una disculpa y una solución a su problema. Entonces, si nosotros tuvimos la culpa, la debemos aceptar. Séptimo, comprobar si se ha satisfacido al cliente. Se le preguntará al cliente si ha quedado satisfecho con las soluciones aportadas para la empresa para solucionar el problema, emitiendo un compromiso de que no va a volver a ocurrir. Entonces, comprobamos de que el cliente quedó satisfecho, que puede confiar en nosotros y que esto no va a volver a ocurrir. Soluciones si el cliente no queda satisfecho. Ofrecemos la posibilidad de arreglar el problema a través de terceras personas que resolverán el problema. Es decir, que cortésmente ofrecemos la hoja de quejas y reclamaciones o el arbitraje del consumo en el caso de estar adheridos al sistema arbitral de consumo, generando nuevas posibilidades, soluciones al problema. Entonces, si ya el cliente le podemos decir que hay una hoja de reclamación o se puede dirigir a tal parte si ya el cliente no busca la solución directamente con la empresa. Lo ideal es que la empresa pueda solucionar el problema en el momento, ya que así se fidelizará al cliente con mayor eficacia. Entonces, pues la empresa va a quedar mucho mejor si ve que el cliente le soluciona su problema y no tiene que ir al quejarse con una departamento en la alcaldía o con el consumidor. Paso final, se procurará no quedarnos nunca en lo alto del cliente y comprobar si el cliente vuelve a requerir nuestros servicios, ya que indicará de la buena gestión realizada. Entonces, ¿qué es? Que ya el cliente pues quede satisfecho con la solución que le dio la empresa. Listo, entonces continuamos con la carta de reclamación. Modelo de carta de queja de cliente. Una carta de queja efectiva explica el problema y cómo le gustaría que la compañía lo resuelva. Trate de ser claro e incluya únicamente los detalles necesarios para describir el problema y la resolución que desea. ¿Qué debe ir en la carta? Información debe ir en su carta, modelo de carta, ejemplo de modelo de carta, reporte del fraude o el engaño. Información a incluir en su carta. Evite escribir una carta colérica, sarcástica o amenazante. Es probable que la persona que la lea no sea quien causó el problema, pero puede ser muy útil para resolverlo. Incluya los datos básicos. Indique su nombre, domicilio y número de teléfono. Si tiene una cuenta con esa compañía, incluya el número de su cuenta. Incluya el nombre del producto y su número de serie o de modelo, indique la fecha y lugar de compra, describa lo que sucedió, explique el problema, haga un resumen de los esfuerzos que hizo para resolver el problema. Si esa información sirve para explicar por qué motivo está escribiendo una carta a la compañía. Es una carta de queja o reclamo, especificar muy bien todo lo que sucedió. Dígale a la compañía cómo desea resolver el problema. Primero, mencione la solución que desea para su problema, por ejemplo, reembolso, reparación, cambio o crédito de la tienda, o considere pedirle a la compañía que le sugiera una solución. Si adjunta documentos, haga una lista. Recuerde que solo tiene que enviar copias, no enviar originales. Indique cómo puede comunicarse con usted. Sea razonable. Diga cuánto tiempo está dispuesto a esperar una respuesta. Dele tiempo a la compañía para que tome una medida.
dígale a la compañía qué es lo que prevé hacer luego. Por ejemplo, reportar a un Betebus o a un fiscal general o a una oficina de protección del consumidor de su ciudad. Presente su queja. Envíe su carta por correo certificado y pida un acuse de recibo o una copia. Guárdese una copia. Si presenta su queja en línea, imprima la pantalla o tome una captura de pantalla antes de hacer clic en enviar. Entonces, es bueno que tengamos nosotros como una copia o un pantallazo si lo hacemos por línea. Use el modelo de carta que usted elija. Ahí hay que escribir su domicilio, su ciudad, su número telefónico, su correo, la fecha, el nombre de la compañía, el departamento, si su producto o servicio tenía algún número o reclamo. Listo, entonces aquí, ¿qué debe adjuntar? Digamos, si el recibo, la factura de su producto. Aquí hay un modelo de carta, pues es muy fácil para que ustedes lo hagan en una actividad, es una pequeña carta que ustedes van a hacer. Ahí pues vamos a reportar el reclamo de algo que no nos salió muy bien. ¿Y cuál es el comportamiento del consumidor? Un deseo de necesidad, una búsqueda de información, una compra, una utilización del producto y una evaluación del producto. Ahí en esa evaluación es donde él empieza a mirar si tiene una queja. Para hacer las quejas y reclamos hay categorías, por ejemplo, cultura, la descripción. Se debe reconocer y comunicar que una actitud favorable hacia el reclamo mejora los procesos. Debemos forjar una cultura de reclamación, no ser groseros. Una estructura organizacional. Se debe diseñar una estructura flexible que permita una rápida respuesta y hace asegurar autonomía en los empleados que atienden los reclamos. Debe haber una tecnología. Debemos contar con un número telefónico para llamadas gratuitas que facilita al consumidor la comunicación con la empresa. El uso de Internet para los reclamos más sencillos y rutinarios. Tener un sistema para registrar y procesar la información que permita evaluar cada caso y mejorar los procesos internos. Entonces, en las empresas deben tener la tecnología, mirar las llamadas. Recurso humano. Se debe entrenar a los empleados en el manejo, la solución y el cierre de los reclamos, utilizando al empleado como fuente de información de las fallas de la empresa. Un proceso. Debemos contar con procesos claros, proveer fácil acceso al proceso de reclamos. Debemos ser consistentes en las respuestas y proveer respuestas rápidas. Tener un solo punto de contacto para los reclamos. Se debe mantener al consumidor informado durante el proceso y proveer al consumidor comprensión justa. Debemos tener procesos de seguimiento y emplear los datos para mejorar los procesos. Y el cotejo de resultados. Debemos contar con indicadores que permitan evaluar el desempeño y concentrarnos en las causas más que en la disminución del volumen de reclamos. También debemos fijar metas para mejorar los procesos. Entonces, esto es lo que debe tener una compañía. Aquí hay una caricatura de una conversación de hacer un reclamo. Ustedes también en la actividad, ahí les sale de cómo hacer la caricatura. Aquí pues hablan de una hamburguesa, que la hamburguesa no es como del gusto, entonces preguntan a quién me debo dirigir. Puede ser por una red social o puede ser alguien que esté atendiendo dentro del mismo local atención al cliente. Entonces aquí ya finalizamos y nos vamos con las actividades. Ahí dentro de la actividad también se debe hacer una caricatura de un cliente haciendo un reclamo. Ahí yo les especifiqué. ¿Alguna pregunta? Debemos también hacer una carta que es muy sencilla de hacer. Simplemente es colocar la fecha, los datos y un pequeño párrafo donde nosotros podamos colocar la queja del producto o servicio.
Entonces vamos a irnos al tablón para poder desarrollar las actividades.